Bienvenidos a su espacio Diferentemente Iguales. Como siempre, desde el amor para ustedes, nuestro tema, discapacidades reales o baja autoestima. Muchas veces, nosotros cuando oímos la palabra discapacidad, sobre todo cuando se tiene niños en edad educación inicial, lo que antes se llamaba preescolar, es donde las primeras versiones o el primer indicio nos dan de eso. Recuerden que hoy, aquí en el programa, no es que haya un menú para todo, pero sí una orientación desde el amor. Decir discapacidad es decir que estoy un poco más abajo de las capacidades regulares. No va a ser el único programa porque quiero adentrarme en cada una de ellas. Pero hoy voy a hablar de la dislexia y otra que se le aproxima y confunde. Traje mi mano derecha, los que me conocen, mi mano derecha, donde no quiero que se me escape, pero ni un detalle, porque quiero abordar la temática desde la teoría hasta la funcionalidad de la capacidad de entender que no somos perfectos, somos perfectamente imperfectos y que también debemos respetar los conocimientos de cada cual. Muchas madres y muchos padres o representantes, vamos a llamarlos representantes, escuchan que el vecino, un psicopedagogo, un psicólogo, un orientador, un estudioso de la mente, le dijo que tenía dislexia. Y se pone a hablar con la vecina o con la amiga y empieza a notar, hay esto, y resulta que ustedes y yo, cuando agarramos una revista y hacemos un cuestionario, un test, generalmente todo parece que sí lo tenemos o que sí nos está pasando. Eso se llama una ligereza evaluativa. Por eso yo recomiendo, abriendo el tema, no compares lo que le dicen a tu vecino y solamente toma en cuenta la palabra del profesional, de la maestra, repito, psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, estudiosos de la mente, que te puedan orientar de la manera adecuada. Porque cuando hacemos estos cuadros comparativos, uno tiene un vicio de entendimiento. Yo asumo a todo lo que ella me dijo que eran indicativos, los tiene él. Y hoy yo traigo este tema para que usted vea cómo sí se puede entender la confusión entre lo que es una discapacidad o lo que es una baja autoestima. Han oído la palabra dislexia, ¿verdad? Yo la traje literal, como va a aparecer en el diccionario y en cualquier buscador. Dislexia es la discapacidad específica del aprendizaje de la lectura. Es decir, el muchacho le cuesta bastante leer de manera fluida porque no logra concatenar los signos, las letras y las palabras. Y tiene un proceso un poco más lento. Eso a grosso modo es lo que nos dice la teoría. Los niños con dislexia tienen dificultad para, escuchen bien, para expresarse con fluidez y para leer en público. Eso es un niño con dislexia, pero también puede pasar que un niño con la baja autoestima, que ha crecido tal vez enjuiciado, también puede leer mal o simplemente no puede leer en público. Vieron que no podemos decir es. Hoy y cada vez que toco un tema de estos académicos, científicos, digo, vamos a respetar el conocimiento de cada profesional. La maestra puede ser una muy buena indicadora porque ella en su carrera vio psicología del aprendizaje, psicología evolutiva, dentro de muchas otras, porque eso forma parte del pensum de estudio de un técnico superior o licenciado en educación. Es decir, ellos tienen las herramientas para apoyarnos en esto. No buscar opiniones. Y hay otros que se meten en los buscadores sin el conocimiento previo y ponen sí, 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 y le dicen al muchacho, yo descubrí, eres disléxico. Por favor, no le pongas etiquetas que no se poseen,
porque la dislexia no es el fin del mundo, es simplemente una discapacidad que cuando la conocemos ayudamos a la persona a superar ciertos episodios sociales, porque nosotros, la sociedad, cuando no todo se parece a mí, empiezo a hacer esto, a señalar con el dedo. Y recordemos que cuando yo te señalo a ti, hay 3 dedos señalándome a mí. Y de paso coloco mi dedo de comunicación hacia arriba. De lo que yo te acuso, 3 veces yo y lo digo en público. Esto es lenguaje corporal. Vamos a dejar de señalar y vamos a empezar a entendernos. ¿Entendernos cómo? Fíjense, muchas veces se confunden estas dificultades de aprendizaje como yo marqué aquí. Puedes confundir la autoestima un tanto baja con la dislexia, dislalia, entre otras. El cerebro de las personas que tienen dislexia les cuesta un poco el proceso de ciertas palabras. Y también ellos manejan la información de una manera un poquito más lenta. Un poquito, yo no estoy diciendo totalmente, un poquito más lenta. Cuando nosotros tenemos esto que está aquí, que se llaman basamentos, teorías, asesorías, es muy difícil que nosotros le hagamos daño a otra persona. Y hoy estamos hablando discapacidad real o baja autoestima. Vamos a identificar y ya regresamos con este tema que está hecho desde el amor para ustedes, que sé que nos miran con muchísimo cariño. Lo suelto con el abrazo acostumbrado. Ya de regreso aquí, en su espacio, diferentemente iguales. Esta servidora, Herminia Colina, cada tema con el amor más grande. Fíjense que este proceso de discapacidad se lo debemos a una grandiosa madre que trabaja en un supermercado donde yo asisto frecuentemente y me dijo, ¿por qué no tocas ese tema? Porque ella lo aprendió a tomar de una manera tan bonita que me motivó para yo traerlo aquí. Y les recuerdo que voy a tocar muchas discapacidades. Desde hoy estoy hablando de dislexia. Voy a hablar ahora de discalculia. Después traeré algún especialista para ahondar mucho más en otras discapacidades un poco más notorias. La discalculia tiende a confundirse tanto así que mucha gente lo llama la dislexia de las matemáticas. Sí. ¿Por qué? Porque la discalculia es la que hace que el muchacho o que el individuo confunda y se le sea difícil escribir números, cifras, es decir, tiene esa pequeña limitante a la hora de dominar los números, tan escritos y en algunos casos verbalizados. Aquí, el leer y escribir cifras es una de las características que todos los libros, que todas las acotaciones nos hacen, y por eso yo quiero que ustedes vean que lo que tengo aquí es lo que usted va a conseguir tal vez en un libro, lo va a conseguir en un buscador, y quería traerlo literal para que no se nos escape. Cuando usted le da tos o tiene ganas de toser, ¿qué hace en la calle? Hace esto, ¿verdad? Calladito. Pero si usted le reprimen no tosas, ¿qué hace? Mucho más fuerte. Así es cuando al ser humano lo empiezan a regular sobre cosas naturales. Ejemplo, ninguno de nosotros nacimos leyendo. Fue un proceso de aprender desde el cero. ¿Qué era? Aprender las letras, después aprender que esa letra tenía un sonido. Letras, fonemas. Los fonemas son los sonidos de las letras. Pero fue un proceso que como está hecho y enmarcado dentro de un margen de amor, uno dice, yo no me acuerdo cómo aprendí a leer, porque fue algo a lo mejor muy bonito. Pero cuando el proceso mental no está totalmente preparado para eso, se han llamado, tal vez el nombre es discapacidad.
yo siempre llamo diferencias, hace que ese proceso sea más tedioso. Y tal vez el adulto que está enseñando no reconoce que es una discapacidad o que es una diferencia y va a empezar a subyugar a ese niño diciéndole, yo no entiendo por qué tú no aprendes así si tu primo pasó por ese libro muy rápido o tu hermano mayor. Las comparaciones hacen que nosotros empecemos a sentirnos así, vean, chiquitito, y me pongo frente al ojo. Cuando usted quiera juzgar a alguien, agarre sus dos deditos y colóquelo frente a su ojo para que vea qué tan pequeño usted le está mostrando al mundo a la otra persona. Cuando nosotros comparamos a un ser humano con otro, estamos descalificando la divina naturaleza humana, donde todos somos como este programa, diferentemente iguales. Ni siquiera los gemelos o los morochos son iguales, porque ellos nacen al mismo día, quizás con minutos de diferencia, pero tienen un ADN diferente. ¿Quiénes somos nosotros entonces para vivir comparando que tú eres más inteligente que yo, que tú tienes menos capacidades? Muchas veces el muchacho no tiene discapacidad científicamente probada ni biológicamente, pero tiene unos adultos en el entorno que viven recriminando todo lo que hace. Dentro de estas señales, la discalculia, que la nombré hace unos minutos, también da una, dentro de las características, es que ellos leen los números de manera inadecuada o incorrecta. ¿Y quién que esté asustado o que esté atemorizado por la aceptación del público no se podría confundir leyendo una cifra? Usted, señor, señora, tú, chico precioso o chica preciosa, ¿no te ha pasado que cuando te pones nervioso lees de manera incorrecta alguna cifra, algún número? Si nos pasa a nosotros, ¿por qué queremos que a los niños no les pase? ¿Y por qué entonces si le pasa queremos de una vez diagnosticarlo diciéndole? Lo que sí quiero que respetemos es que si ya está el diagnóstico por un profesional que tiene dislexia, discalculia o cualquier otra de las que vamos a ir tratando en las secuencias de los programas, no es el fin del mundo. Son simplemente unos indicadores que dicen, yo aprendo de otra manera de la que tú aprendiste, pero aprendo. Yo voy a dominar mi mundo, pero con otro mapa que es diferente al tuyo. ¿Vieron? Los padres, yo los entiendo, muchas veces se angustian y se preocupan. Yo admiro a esta muchacha a la que me citó este programa, porque ustedes tenían que verlo, la manera tan bonita de que ella reconoce que ella se angustió sin necesidad, que reconoció que esto era simplemente un proceso que había que acompañar. Ese despertar de ustedes es el que nos motiva a nosotros aquí en Diferentemente Iguales. Y les recuerdo, regresé a Twitter, @HerminiaColina. Estoy en las redes sociales, pero a través de Twitter puedes pedir todos los temas que tú quieras. Y si el tema te da cosita que los demás lo vean, no importa, escribe por mensaje directo, yo los leo. Y aquí, humildemente, como hoy y como muchos otros días, estamos complaciéndolo. Identificamos y ya venimos con nuestra tercera parte de discapacidades reales o simplemente baja autoestima. Un abrazo enorme. Ya regresamos. Ya de regreso aquí en su espacio Diferentemente Iguales, con nuestro tema discapacidades reales o baja autoestima. Voy a dar algunas señales, escuche, señales, no diagnóstico. El diagnóstico se lo va a hacer un profesional. Aquí vamos a dar unas señales para nosotros saber si acudir a la persona adecuada que nos despeje la duda o simplemente lo que estás viendo. Puedes reconocer y decir, es que yo de verdad lo critico mucho, yo lo enjuicio mucho,
o lo comparo con sus primos, con sus hermanos. Si ese es el caso, desde hoy yo te invito humildemente, deja de comparar y deja de enjuiciar. Bueno, algunas de las características que nos pueden despertar esa posible señal de que esté la dislexia presente se puede detectar incluso antes de que el niño aprenda a leer o a escribir. Una de ellas es, fíjense, yo aquí lo tengo bien marcadito, que no quiero que se me escape un detallito. Hablan como un niño más pequeño de su edad. Tienden a hablar como más chiquito que la edad que tienen. Otra característica bastante regular, aquí está, tienden a pronunciar mal las palabras. Ejemplo, piasto, y sustituyen plato por piasto. El piasto blanco, y es el plato blanco. Esa es otra posible señal, porque hablan de manera no adecuada. Pero pregúntese usted, ¿él está hablando así porque podría tener una discapacidad o por la incapacidad mía como adulto que no le hablo? Hemos visto algunos hogares, algunos colegios, algunos lugares donde hay niños, inclusive de esos de cuidados. Aquí no se dan, pero hay otros países donde hay lugares de cuidado en los centros comerciales, que la gente coloca a los niños y no les hablan, como que son unas cajitas. A los niños hay que hablarle, porque así él no hable y sea un bebé, para hablar se aprende hablando y caminar se aprende caminando. Es decir, háblale. Así ese bebé esté en tus brazos, háblale. Él te va a entender porque todos somos seres racionales. Y va a ser un proceso tan fácil. Vemos niños de 1 año, 2, inclusive de 6 hacia abajo, 0 a 6, que nadie les habla en la casa. Y uno dice, ¿pero por qué? Es que él no entiende, él no tiene edad para eso. Por Dios, él no es un objeto, es un ser humano consciente, con todos sus sentidos preparado para escuchar y aprender. Pero recuerda que como aprende cosas buenas, también puede aprender los tóxicos de los adultos. Vamos a cuidarnos de qué hablamos y qué decimos delante de ellos. Entonces decíamos que ellos también tienen dificultad para hablar de manera adecuada y pueden sustituir la palabra piasto por plato o tadaja por tajada. No siendo limitativo, recuérdate que tú tienes desde hoy una asignación bien bonita que quiero compartir con ustedes. Vamos a hablarles a nuestros niños, vamos a hablarles bonito. Y cuando él diga tajada, en vez de decir tajada, diga tadaja o piasto, usted se le coloca con amor y le dice plato. Lo haces por sonidos para que él pueda asociar tajada. Y él va a aprender a escuchar los sonidos de una manera secuencial y cuando vienes a ver tiene ritmo. Porque también otra de las señales es que ellos no pueden seguir el ritmo de las canciones infantiles. Les cuesta bastante seguir ese ritmo. Es otra de las señales. Pero ¿cómo sigo el ritmo si a lo mejor toda la vida estuve en casa y nadie me cantaba? Y ahora me enseñan en mi preescolar o mi centro de educación inicial a cantar. Estoy desacoplado. Vieron que entonces los diagnósticos no son a priori, no se dan así porque usted lo leyó en una revista. Aquí hoy en Diferentemente Iguales queremos es que primero te enfoques en la autoestima y que revises cómo le estás alimentando la autoestima antes de pensar en otras cosas. Y que cuando este diagnóstico está presente, dislalia, discalculia, cualquier otro, disgrafia, muchos términos que vamos a trabajar en sus debidos momentos, no es el fin del mundo, señores, es simplemente procesos diferentes, donde el adulto va a hacer esto, comodidad, más hacia atrás, al frente. Nosotros no tenemos que tener los procesos exactos, para eso la ciencia ha investigado. Para eso la ciencia reconoce dónde pueden haber diferencias, llamadas discapacidades, yo llamo diferencias, y cómo se tratan. Esa es la meta de este tema de hoy. A ese es el lugar que queremos llegar. Fortalecer autoestima antes de dictaminar con ese dedito acusador. Otra de nuestras características es que ellos tienen problemas para seguir lineamientos. No esperes que el chico entre a la escuela o al hogar de cuidado diario.
desde muy pequeñito, vamos a empezar a crearles hábitos, pequeñas rutinas, pequeñas, desde irnos a cepillar los dientes, pero todas las rutinas del mundo deben enseñarse en un enmarcaje de comprensión, porque muchos de nosotros nos dicen, tienes que hacer tal cosa, pero no es decir, tienes que hacerlo. Es simple y llanamente, enséñame cómo hacerlo. Cuando a nosotros se nos presente, hoy estamos hablando de lo importante de no autodiagnosticar, jamás autodiagnosticar, porque eso es realmente un frenador humano. Y si ya tienes, no digo un diagnóstico como esto, que gracias a Dios se superan muy bien y se puede vivir muy acopladitos con los lineamientos del profesional, todo en la vida sana, todo en la vida se cura, pero siempre enmarcado desde el amor, la comprensión y evitando el juicio. ¿Viste que todo tiene solución? En la vida, cuando tú sientes temor de algo, recuerda, mi temor no es otra cosa que el miedo a buscar la solución. Y jamás ante un diagnóstico de tu psicopedagogo, de tu maestra, de tu psicólogo infantil o del estudioso de la mente, no te pongas con la gravedad que no tiene. Nuestro deseo aquí, desde Diferentemente Iguales, Herminia Colina, pero el equipo, TV Guayana en pleno, queremos que cada día seamos más felices y que cada día nuestra autoestima esté fortificada, que podamos decir, yo me siento bien con lo que soy y vamos a criar niños sanos, no solamente sanos en biología, sino sanos emocionales. Bueno, se les quiere y esperándolos hasta una próxima entrega de su espacio Diferentemente Iguales, siempre por TV Guayana, el canal de los guayaneses.